Muchas gracias, Emilio Palacio, estimado amigo, qué gusto verlo y saludarlo. Espero que usted se encuentre muy bien. Lo mismo de mi parte, Stalin y Astolfo, un saludo para los radioescuchas. Emilio, después del debate electoral, del debate presidencial, perdón, muchos entendidos y opinólogos decían que ese debate no resistía un día más post-debate, porque no había generado ninguna expectativa ni había producido, ¿no?, algún cambio anímico en la conducta electoral del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, esto ha transcurrido ya varios días y se sigue hablando del debate. Pero a mí me ha llamado mucho la atención lo que usted ha puesto como elemento de uso determinante y utilidad determinante de este debate. Y es hacer del debate una fábula, que por cierto debe tener al final, no, una moraleja. Y se la dedica a la hija del presidente. Yo quisiera que realmente nos explique el alcance, en qué estabas pensando en ese momento, cómo ponerle y cómo inyectarle a ese debate que fue vacío, creo, en términos de propuesta para el futuro del país. No, lo puedes ahora dimensionar en una parte literaria y con una pieza que me parece muy interesante. Le he leído detenidamente y que realmente quisiera hoy compartirlo con los ecuatorianos. Emilio, buenos días y bienvenido. Gracias, Stalin, por las palabras sobre el artículo. En realidad yo solamente tenía una idea en la cabeza. Eso de que se metan con los niños, la verdad es que a mí me causa un malestar muy grande, ¿no? Una cosa es darnos de puñetes, si quieren, algunos ampones por la política, cosa que nosotros vamos a rehuir siempre, pero que tampoco vamos a salir corriendo. Y otra cosa es en un canal en una pantalla de televisión, que la está viendo medio país salir a decir que el presidente se mete con su hija o algo parecido. Es decir, si la niña está viendo ese programa, está diciendo, ¿qué me ha hecho mi papá? Bueno, el papá dijo que lo estaba viendo el debate, la hija. Bueno, es que ella debe haber dicho, bueno, mamá, explícame, ¿qué es Claro. esto? No, y si no lo vio de esa manera, pues qué bien, me alegraré mucho. Pero existía ese riesgo y entonces yo quise que la niña supiese que los ecuatorianos no somos así, que ese Poniendo en odio, contexto, esta fábula se titula La rana René y el rey Sapo. así Fueron es. dos expresiones Bueno, lo de utilizadas. las ranas René no lo puse yo, ¿no? Lo puso la No, opinión no, pública. ellos. Pero El, claro, el- el gran postdebate es la rana René. Eso es todo lo que se habla. Cuando una señora reconoce que sus amigos, por no decir sus cómplices, le dicen rana René, entonces era inevitable que se convirtiera en el tema central de la discusión. Hay una confusión, en mi opinión, ¿no? Hay personas que creen que el debate es para que el presidente vaya y exponga sus planes de trabajo. No, imposible. eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Si eso es lo que se espera, a lo mejor es muy bueno, ojalá que se diera, pero no pasa en ninguna campaña electoral en ningún país del mundo. Los debates son para De medir la confrontación. personalidad del uno contra el otro, porque una Claro. característica de un presidente no es solo tener un buen programa de trabajo, quizás tan importante o más importante, diría yo, que eso, es la capacidad de ser líder para llevar adelante un proceso, porque mañana puede ocurrir cualquier cosa, un desastre natural, una crisis económica mundial, y el presidente o la presidenta no vamos a estar esperando que cumpla su plan a rajatabla, tendrá que adaptarlo a la situación, pero eso significa tener una personalidad determinada. Y Noboa lo demostró, ¿no? Es decir, lo vimos aplomado, le decían de todo, se le cargaban por todo, metieron a su hijita y el tipo mantuvo la calma, La la cordura, ¿no? fría, cosa que yo lo vi madurar a Noboa, porque no siempre lo vi con el mismo aplomo, pero se ve que ha aprendido y eso es muy importante. En cambio, la señora fue allí a tratar de provocarlo al presidente. Y esa lección,
un provocador o provocadora y un hombre que sabe mantener la calma para exponer sus ideas en medio de un conflicto tremendo ante la vista de todo el país, eso es el debate. Eso Correcto. es el debate. Y yo creo que sacamos una conclusión y el pueblo lo resumió en las ranas René, nada más. Eso es todo. Entonces, yo lo que pasa es que añado este elemento de la niña porque me pareció gravísimo que se hagan estas cosas, ¿no? Gravísimo. Ahora analicemos, Emilio, en qué estado de ánimo va el electorado el 13 de abril para elegir el presidente. ¿Por qué le digo esto? Porque la polarización todavía arrastra y vamos a esa fecha con ese elemento de polarización entre los candidatos. Y me temo que el resultado sea Phoenix y que haya un empate técnico, por decir algo, porque todas las encuestas que se han revisado antes, no, porque ahora están prohibidas, ya creo que hasta ahora ya no se pueden hacer públicas, eh, hablan de que los porcentajes que se tienen en el orden electoral calculado, ¿no? Estarían bajo el tema del margen de error de las encuestas. Y por la cultura que tenemos en el orden político aquí en el país, nadie acepta la derrota. Aquí todo el mundo cuando es derrotado, así sea en el último puesto, dice fraude. ¿Qué va a pasar si hay una votación hiper cerrada, que es propio de esta polarización a la cual estamos yendo a la sur? Bueno, tal y para conversar, me vas a disculpar, pero yo sí creo que hubo fraude, ¿ah? ¿Qué quieres que te diga? Y Por eso le creo que digo, van a esta es la intentar, cultura del país. y Entonces, creo que van a imagínate tú, intentar, bueno, a ver, te voy a poner en hipótesis, Emilio. ¿Qué pasa si Alianza País, con la alianza que ha hecho con los indígenas, pierde por 100.000 votos? Van a proclamar un fraude, no van a aceptar la derrota. ¿Y cómo lo van a hacer? Anarquizando el país, saliendo a las calles, es lo que saben hacer, pidiendo que se deponga el Consejo Nacional Electoral, pidiendo nuevas elecciones. Y vas a poner a la sociedad ecuatoriana en un escenario de anarquismo, bueno, que por favor esto no le hace nada bueno a la sociedad frente a la crisis que vivimos. bueno, eso sería suponer que el correísmo y el señor Issa tienen capacidad de movilización como hace algún tiempo tenían. Yo creo que no la tienen, que yo creo que la perdieron. Yo creo que el Podría resultado ser. electoral de la primera vuelta es un espejo distorsionado de las realidades, como cuando tú vas a esa feria y hay unos espejos y tú te ves y estás gordísimo o estás flaquísimo. Eres tú, pero no eres tú. Es decir, es un reflejo distorsionado. Acá la distorsión se produjo por dos factores que son muy importantes. En primer lugar, el fraude. No sé cuánto fue que le robaron a Novoa, pero le robaron, le robaron. Y el segundo factor, que creo que ya lo hemos conversado contigo, yo veo que hay una actitud de un sector de los medios de comunicación terrible. Nunca lo había visto de esa manera, mintiendo sobre las candidaturas, sobre todo la candidatura de Novoa. A la señora Luisa González más bien tratan de arreglarle el vestido, ¿no? Entonces, yo creo que eso dio como resultado un voto correísta, porque ellos tienen un porcentaje de votos, eso no cabe ninguna duda, pero también un porcentaje de votos anti-Novoa, que no se justifica con la realidad porque lo que ha hecho el presidente no corresponde con la decisión de decir, bueno, tenemos que sacarlo y que vamos a arriesgarnos a la desdolarización. Eso es por la campaña que se ha hecho. Yo veo después de las elecciones un factor muy importante nuevo, que es el entusiasmo de los sectores democráticos del país. En la primera vuelta vi mucha apatía. Era como si dijese la gente, bueno, esto ya está ganado, las encuestas decían que ganaba Noboa, y entonces se quedaron un poco tranquilos. Pero después de la segunda vuelta me he quedado impresionado. Gente que yo nunca esperé que saliera a la calle, que hiciera una campaña, que fuera una marcha, están haciéndolo. Y no solo que van ellos, sino que tratan de llevar gente. Es un entusiasmo muy, muy significativo.
gente que me ha llamado por teléfono y me ha dicho, me ha pedido mi opinión y me ha dicho, ¿sabes qué? Voy a participar en la campaña, me he acercado a la central del partido de gobierno y voy a participar. Algunos se quejan, imagínate tú, de que el partido de gobierno no les facilita el apoyo. Pero dicen igual yo voy a apoyar, porque acá no se trata de elegir entre Daniel Noboa y Luisa González, sino que se trata de elegir entre la democracia y la mafia, como dijo Correcto. Pero ese Fernando. clivaje se mantiene hasta ahora, correísmo, anticorreísmo, y ha nacido también otra tendencia, antinovoísmo. No, yo no creo que haya nacido esa ¿Por tendencia. Yo qué? creo que esa es Porque, una tendencia ficticia pero, pero, creada por un sector de los medios de comunicación. pero ¿cómo explicas la polarización? ¿Cuáles son los indicadores para poder llegar a ese nivel de polarización? Porque mira, uno dice, antes decíamos, lo ideal sería ir al bipartidismo, ¿no es cierto? Y no tener 17, 18, 20 candidatos. Ok, hoy por accidente, como tú dices, por elementos exógenos, posiblemente inesperados, llegas a una confrontación que donde te ponen ahí tendencias, ¿no? Políticas y de poder, y estás ahí, y si eso se mantiene a futuro, irías en la línea de un bipartidismo en el país. ¿Es saludable? ¿No es saludable? Mira, yo creo que la polarización que existe en el país, el debate nos sirvió para hacer un perfecto diagnóstico de lo que hay detrás de eso, ¿no? Tienes un correísmo que está dispuesto a lo que sea para llegar al poder y darle el indulto a sus jefes que están en la cárcel o perseguidos. La actitud de la señora Luisa González de confrontación, no era de debate, no era de discusión, no era de que bueno, me emociono con la discusión de las ideas, no, era a ver por dónde te fuego, queridito. Eso ya es como quien dice una revelación de que el correísmo está dispuesto a polarizar el país toda la vida y no va a dejar de hacerlo. El Lo- correísmo está dispuesto a polarizar el país, pero los ciudadanos aportan Perdón, a esa polarización, pues. es que cuando Tienen un vienen, treinta y cuatro es por que, es ciento que fuerte de votación, por ejemplo. Es que cuando vienen y te pegan un tiro los ladrones, tú no puedes decir, ay, yo quiero la paz y el amor. No, Tienes que responder. lógico. Tienes que responder. Lo importante es responder de manera correcta, que fue lo que hizo Noboa. Respondió de una manera, pero perfecta, en mi opinión, impecable. La polarización no existe porque los ecuatorianos querramos la polarización. La polarización existe y hay que aceptarla como una realidad y debemos reaccionar frente a ella porque el correísmo no la quiere imponer el odio. Esa es la única receta que ellos tienen para gobernar, el odio. Bueno, Entonces, pero este odio que ha impuesto el correísmo no es de ahora, pues es de décadas anteriores, pues. así es. Y por En esa eso lucha de división de clase dividió al país, entonces generó todo un proceso de contradicción y de odio entre unos y los otros, dividió la sociedad. no, yo no vi que Noboa la odia a la señora González, ¿ah? No, 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 no digo el correísmo cuando quiso imponer e Por, impuso por esta eso, división dentro de la sociedad. la polarización viene de un lado, el otro lado lo que hace es defendernos. Cuando a mí Correa me demandó y pidió 80 millones de dólares, 3 años de cárcel, estaba polarizando. ¿Qué quería que haga yo? Que diga, ay, pobrecito Rafael Mira, no, estás equivocado. No, pues tuve que contestarle y tuve que contestarle enérgicamente porque estaba en juego mi libertad y el futuro de mi familia. Entonces, cuando esta gente viene y nos ataca, Leonidas Issa, la última vez que salió a Quito, a quemar Quito, salieron los ciudadanos quiteños con palos en la mano. A decirle, sabes que tú mi negocio no lo vas a quemar. Yo no te voy a dejar que quemes mi negocio. Y es que tienes que responder. No puedes Pero ahí ponerte claro, pero tranquilito esperando. la sociedad y la institucionalidad perdona eso. Todos estos agresores de violencia y de delincuencia fueron amnistiados, mi querido amigo, Bueno, pero esa no es y la van a sociedad. volverlo a repetir y lo van a hacer las veces Pero que esa no quieran, es, pero esa no porque es la la sociedad sociedad. miró por otro lado, No, por no, la no, yo debilidad no creo. institucional. Yo no creo que la sociedad mire para otro lado. La prueba está que el correísmo se venía desgranando hasta casi desaparecer. Y de repente, a última hora, lo levanta un sector de la prensa. Empiezan a inventar cosas nuevas que ya lo habían hecho con Guillermo Lazo. Recuerda, no es que Sí, es de sí, sí, sí. repente. Con Cuando salió Guillermo. un informe que decía que Guillermo Lazo era más o menos el jefe de la mafia albanesa.
sí. Un sector de la prensa hizo de altavoz de eso y lo repetían y lo repetían y lo repetían. Ya se olvidaron. Ya nadie se acuerda de eso. Ujú. Porque así son, lanzan lodo y luego como no se demuestra que no es verdad, cambian de tema. Ese factores son los que generan todo esto. Acá no hay una polarización entre dos bandos que salen a darse palo en la calle. Acá hay una polarización entre un sector que quiere imponer la dictadura a punta de palo y de odio y de insultos, y otro sector que lo que hace es defender la Ahora, democracia. pero del otro lado también, el recorrido del camino para no llegar a Venezuela, ¿no? También se impone ese relato y eso mantiene en vigencia a ese contradictor, en este caso a la Revolución Ciudadana. Pareciera ser que le afectara, pero no, la sociedad lo toma como un relato y lo pone de manifiesto que hay que frenar eso. Bueno, es que hay ¿Ya? que frenarlo. Sí, hay que Porque frenar. si ellos llegan al poder, van a hacer de Ecuador una Venezuela y tú no le puedes decir al país que no es verdad. Mira, Tú puedes ocultarle ese hecho. Tienes que contárselo, tienes que decírselo. así es. Mira, Porque esta hoy, gente no está tranquila, espera, bueno, ya llegó la hora de jubilarnos, vámonos a la casa, ¿no? Están viendo cómo regresan y de qué manera regresan. correcto, hoy una gran oportunidad. Hoy escribe, esto lo he recomendado, este artículo de Talía Flores, dice, Bolivia se quedó sin dólares, Nicaragua en decadencia y Venezuela aislada. El caballo de Atila destruye todo. Y al final termina diciendo que donde ha habido estas tendencias de gobierno del socialismo del siglo XXI, solo queda destrucción. Yo leí el artículo de Lo Talía, leíste, ¿no es cierto? excelente, y es Excelente. un ejemplo de lo que yo te estoy diciendo. Sí, sí, Los que la exactamente. conocemos a Talía sabemos que es incapaz de levantarle la voz, de insultar o de agredir a nadie, Bueno, así pero es. se ve en la obligación, ella se siente en la obligación de explicarle a los ciudadanos que a donde nos están llevando es al abismo. Esto no es a ver, pongamos la Luisa, después mañana lo ponemos a Novoa, después pasado Correcto, mañana volvemos por aquí. correcto. Esto no es bipartidismo. Ahora, Partidismo es cuando hay dos partidos que democráticamente pelean el poder. Esto es una guerra entre la mafia y la sociedad democrática. bien. Ahora, ¿cómo exorcizar el país de estos demonios de la política, un engendro de la política, para evitar que nos lleven al abismo o al infierno? Bueno, yo Tiene creo la que oportunidad del pueblo ecuatoriano hoy, el 13 de abril, de cambiar esa ruta, ese rumbo. Bueno, yo creo que para eso se necesitan dos cosas. Una ya la estamos haciendo, lo que te decía hace un momento. Hay un Ya, entusiasmo por la campaña electoral. Veo que la gente está muy animada, se dieron cuenta de que no pueden dejar el destino del país en manos de uno u otra persona, que son ellos los que tienen que salir a las calles a tomar el destino del país en sus propias manos. Y lo están haciendo correcto. con mucho entusiasmo, con mucha alegría, cosa que a mí me da mucho optimismo. Falta la otra parte, que es que los líderes de opinión se dejen de mentir, se dejen de inventar cosas y le digan la realidad al pueblo. Pero pareciera que no quieren hacerlo, pareciera que lo que quieren es que gane la señora González, no sé con qué intención ni con qué objetivo, porque si no, no explicas que después de tantas crisis, del correísmo que venían perdiendo, dividiéndose, desgranados, escondidos, de repente llegan y obtienen la más alta votación que han hecho. Oye, por favor, eso es fraude y más campaña sucia. Correcto. A ver, ¿será que el pueblo no está preparado para discernir entre el bien y el mal? Bueno, Porque va a las elecciones y va a la urna y le da el voto justamente a quien le está, ¿cómo le puedo decir?, engañando. bueno, no el pueblo, un sector del pueblo Bueno, sí, inflado una artificialmente con el mayoría fraude. importante. Bueno, eso siempre va a ocurrir, ¿ah? Sí, sí, Siempre siempre. vas a tener un sector del pueblo que se va a confundir. Lo importante es si del otro, creo que era Martin Luther King el que decía, el problema no son los malos, el problema es lo que no hacen los buenos. Claro, Entonces, si nosotros nos quedamos quietos y callados, esto va, el sigue. silencio. Hay Ahora, que reaccionar. dime una cosa, Emilio, para terminar. ¿Qué incidencia tiene este acuerdo de Revolución Ciudadana con Pachacuti? ¿Pateará un poco el tablero electoral? Lo que uno aspira en este balotaje es recoger esos votos del 5% que tuvo ISA, de los blancos, de los indecisos. ¿Esto de alguna manera ayuda electoralmente a Revolución Ciudadana? La pregunta es si ayuda o no a Novoa. Y yo te voy a decir, contestar Correcto. que sí y no.
Ya, Sí, ¿por qué? Porque es obvio que el correísmo no da una. Firman un acuerdo y a los 2 días están diciendo que lo van a cambiar. no, Firman pues un así es. acuerdo y el aliado, que en este caso es Pachacuti, salen a aclarar, no es verdad, eso es solamente el señor Isa, nosotros no estamos de acuerdo. El correísmo no tiene sustentación, no tiene base. Entonces Ya. debería favorecer al presidente. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué están haciendo estos sectores anti-Noboa, anticorreístas también? Están comparando el viaje de Noboa a reunirse con Trump, que no es que no trajo la lista de los... No, tenía que haber ido con una lista como van las señoras a comprar los útiles del hijo para la escuela. No, yo quiero esto. Mira, Trump, esto es lo que quiero. Ya. ¿Me lo vas a dar o no me lo vas a dar? A vos me das dos. Ah, chévere, me das dos.